Perdón la chismosería y ¿cómo fueron los términos de la conversación con el presidente? Bueno, en primer lugar, fue el presidente el que solicitó la reunión. No fue iniciativa de la Iglesia Evangélica y en vista que fue un pedido de él y dejó en claro que lo que quería era dar las explicaciones de lo que ocurrió el miércoles en el Senado. ¿Cuál fue el trasfondo? Nosotros decidimos escucharlo porque como iglesia obviamente no queremos cerrar la puerta a nadie. Una iglesia receptiva, dialogista. Entonces le escuchamos al presidente y originalmente estaba fijado para un tiempo muy limitado, pero terminó siendo una reunión bastante larga, extensa, de unas 2 horas, y fue dentro del marco del respeto como debe ser. Vos sabés, no, Carlos, yo creo que independientemente de las posiciones distintas que tengamos eventualmente con el presidente, él es el presidente de la República, pero además tengo que decir, y yo creo que vos tenés la misma o parecida experiencia a la que nosotros, él es un tipo muy abierto para conversar. Así que yo por lo menos espero que siga manteniendo esa apertura a pesar de obviamente las diferencias que se van generando. Ahora, así que nada que discutir con respecto a la manera en que ustedes atendieron la petición, mi querido Carlos. Pero yo creo, y esta es una valoración, digamos, personal, que hay un gran nivel de decepción. Y te diría que no solamente en el electorado creyente, yo no soy creyente y estoy también profundamente decepcionado, aunque yo no voté por el presidente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nivel de decepción? ¿Se puede mensurar, se puede señalar algún ítem que nos diga, bueno, este es el nivel de decepción? Bueno, nosotros le manifestamos eso al presidente Enrique, que queden claros. Nosotros le dijimos en privado, en reunión, estaban los líderes evangélicos de las principales denominaciones del Paraguay. No era solo el CFA, era la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay, y en tal carácter se le manifestó claramente al presidente de que hay, así como manifesté en la conferencia de prensa, un pueblo desilusionado, y usé un término diplomático. Es un pueblo que depositó en las urnas una confianza en lo que se prometió en campaña. Y yo entiendo, en el ardor de la campaña pueden hacerse promesas que después cuando uno ocupa un cargo gubernamental y se topeta con ciertas realidades, llámese diplomáticas, políticas, legales, jurídicas, puede uno cambiar, pero es un costo altísimo y ese es el costo que le manifestamos al presidente, que va a tener que generar una confianza renovada en un electorado grande, porque yo sí soy de la opinión, nosotros no hacemos campañas políticas desde el púlpito, predicamos la palabra de Dios, jamás hemos dicho que voten por tal o cual partido, nunca jamás mencionamos el nombre ni el color de nadie, sí decimos que tienen que cumplir toda su obligación cívica, pero no es secreto de Estado de que los evangélicos apoyaron grandemente al presidente Peña durante la campaña por el discurso que era pro vida, que era pro familia, pero también un agregado importante, Enrique, el evangélico es muy nacionalista, es muy patriota, es muy celoso de lo paraguayo, de nuestra cultura, de nuestra identidad, y justamente veníamos arrastrando una desconfianza ya desde el tiempo del gobierno anterior con este proyecto nacional de transformación educativa 2030, que fue una defecio de forma y de fondo, y el gobierno anterior nos había pedido ayuda y cooperación para generar otro documento que reemplace aquello que estaba viciado en todo sentido. Nosotros, como constructores que somos, porque yo soy educador, Enrique, antes que pastor fui educador y sigo siéndolo, y trabajamos con un equipo técnico donde le dimos al gobierno ya anterior un proyecto sano, patriótico, que apunte a los vicios y a los problemas de la educación paraguaya, y dado un resultado electoral en abril que fue positivo para el Partido Colorado, tanto ese proyecto que nosotros elaboramos
como el discurso político quedó en el olvido. Entonces, hay un pueblo que se siente realmente, como bien dijo el presidente de la CIEP en la entrevista que tuvo contigo esa mañana, el pueblo se siente como que se le acuchilló por la espalda. Eso le manifestamos al presidente, dentro del marco del entendimiento de que su tarea es distinta a la nuestra. Él maneja aristas que quizás nosotros no vemos ni entendemos, pero hay una realidad política que es esta, queda un hueco de confianza y eso se tiene que reconstruir. ¿Cómo se reconstruye? La sugerencia nuestra fue, a partir de aquí tienen que haber acciones tangibles, tiene que haber acciones que realmente le haga recuperar esa confianza en el electorado, que a mi criterio fue lo que le llevó al sillón presidencial. Coincidimos 1.000.000% de que el voto que inclinó las elecciones el 18 de diciembre ya, y después el 30 de abril fue el voto de lo que podemos llamar... el voto conservador. Vos sabés que esa connotación de conservadora es una etiqueta que me cuesta mucho aceptar, pero convencionalmente podemos aceptarla, ¿verdad? Porque yo creo que hay más elementos de juicio, pero es otra discusión, ¿verdad? Así que a los efectos de esta conversación y convencionalmente acepto esa definición. Ahora, Carlos, acá, si me permitís, vos sabés que yo estuve a full apoyando la campaña de la derogación de la 6659, tal vez no por las mismas razones principales, pero sí por razones en las que hubo coincidencia. Y es que yo creo que acá, en esta norma, en la ley 6659, hay una enajenación de la gobernanza que tiene que pertenecer al pueblo paraguayo en favor de una potencia extranjera que se llama Unión Europea. Y eso es inaceptable. Con cualquier sustrato ideológico es inaceptable. Y eso no se corrigió. Y no se va a corregir, mi querido Carlos. Y aquí voy a repetir una cosa que me explicaron la senadora Katia González y el senador Gustavo Leite. Porque esta adenda que presentó el gobierno como promesa de cumplimiento no cumple los requisitos de modificación establecido en el artículo 25.2 de la ley 6659. Por tanto, es un papelito que no sirve para nada, es para poner un cuadro de adorno. Entonces, mi querido Carlos, y aquí voy al punto, perdón por la larga perorata, pero quería poner bien el contexto para la gente que nos está escuchando entienda. Ahora el gobierno te va a entregar a vos la famosa adenda que no sirve para nada y te va a entregar tal vez 12 ciencias, pero los que van a tomar la decisión final siguen siendo los de la Unión Europea con su plan de acción. Y su plan de acción está escrito y está normalizado en la normativa de la Unión Europea. Y en consecuencia, todo lo que el gobierno haga es ahora puro cháchara, discúlpame que te diga. Puro cháchara. ¿Por qué? Porque no se cambió la ley. Bueno, nosotros hablamos de eso también en mesa y básicamente me tocó a mí decir que esto de la adenda, porque se habló del cambio de vocabulario para generar ciertos criterios que eran más afines a nuestra Constitución, etcétera, etcétera. Pero yo le manifesté que al mono no se lo puede maquillar. Claro. Se le puede maquillar al mono, pero más allá de eso, fui un poco más profundo y creo que vamos a coincidir con esto, Enrique. La Unión Europea o la Comunidad Europea se compone de 27 países cuyo sistema educativo no solo celebra, sino que obliga en su penso curricular a enseñar sobre ideología de género, sobre la cuestión transgénero, sobre el matrimonio igualitario, que ellos tienen todo el derecho a hacerlo. Son soberanos ellos en hacer lo que bien les parezca. Pero acá hay un convenio con un sistema educativo nuestro que somos diametralmente opuestos a eso. Entonces, más allá del documento, olvidémonos de la adenda, olvidémonos de todo. Acá hay una filosofía pedagógica y cultural que choca con la nuestra. Entonces, el alcohólico vino al abstemio y le invitó al bar. Y el abstemio ahora se está yendo al bar, no para tomar agua, sino con la pretensión de que al alcohólico lo obligue a emborracharse. Entonces,
Nosotros le manifestamos eso al presidente de manera muy clara. Pero ahora estamos ante una coyuntura, Enrique, que creemos que es histórica. El caballo muerto ya es el rechazo a la derogación. Eso ya está, ya se hizo, ocurrió el miércoles, y patear ese caballo muerto no rinde ningún rédito. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahora? Nosotros le volvimos a hablar de la importancia de que a través del CONES, que es un órgano consultivo del MEC, y luego con la firma del ministro de Educación y la aprobación y el peso político del presidente, pueda aprobar el proyecto de desarrollo educativo Paraguay 2040, que no es un proyecto religioso, no es un documento evangélico, es un documento pedagógico y educativo, que quiero que lo leas, Enrique, yo te puedo hacer llegar, por favor, porque unos valores nacionales de quiénes somos nosotros como paraguayos, cuáles son nuestras prioridades, que a mí me tocó escribir inclusive dentro del glosario qué es la discriminación, y definir la discriminación como la imposición de ideologías importadas o que vengan de otras comunidades o países, y que el Paraguay como nación soberana no toleraría la injerencia extranjera. O sea, eso está todo escrito de manera explícita, un documento, por falta de un mejor término, sanamente agresivo, que nos resguarda en nuestra identidad nacional, cultural y paraguaya. Entonces yo le hice entrega de eso y nos comprometimos a trabajar, porque acá hay que trabajar en una construcción a futuro, que a través de un proyecto que es el marco referencial pedagógico, académico, hasta si se quiere decir filosófico, a futuro dentro de la educación del Paraguay, podemos sentarnos con los actores que sean y construir algo que obviamente reemplace aquel documento viciado que era el PNTE 2030, que hablaba de la interculturalidad, del enfoque de derecho, quitar a la patria potestad a los padres, era una aberración. Entonces, eso sí le dijimos que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa técnica y a proceder para adelante, y confiamos en que eso va a mitigar los efectos nocivos de este convenio. No sé si se entiende eso.